Es un privilegio, una honra, una vez más, poder estar con ustedes compartiendo lo que más me gusta, es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sabemos de que Dios está moviéndose de una manera especial y pues primeramente antes de comenzar a predicar, quisiera hacer públicamente algo que en secreto he recibido, pero yo creo que se le da honra al que honra merece. Y hermana Betsaida, yo quiero darle gracias por la ofrenda que usted me brindó. Fue de mucha bendición para mi vida. El evangelio no se cobra, la palabra no se vende, pero doy gracias a Dios por personas que honran también este ministerio conforme al corazón de Dios y que también han honrado y honran a muchos siervos que pasan y están pasando a través de esta plataforma, gloria al Señor. Así que, hermana Betsaida, muchísimas gracias por la ofrenda que me envió la vez pasada. Fue de mucha bendición y que el Señor sea también multiplicando esa siembra que usted hizo en buena tierra, porque creemos de que también el Señor no se queda con nada, porque todo lo que le damos a un siervo del Señor, sabemos de que Dios lo ve con agrado y multiplica esa siembra. Así que quiero dar gracias a mi hermana Betsaida y gracias a este ministerio también por bendecir mi vida. Y así mismo en esta mañana yo quiero compartir contigo un tema muy especial que el Señor venía eh, tocando mi vida desde ayer. Y el Señor me hablaba acerca de que nosotros como cristianos tenemos que tener buenas raíces, tenemos que tener un buen cimiento, un buen fundamento en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que tú que estás ahí viéndome a través de esta plataforma, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que seas tú limpiando las atmósferas, los aires, los ambientes, Señor, que todo lo que quiera venir a estorbar, que todo lo que quiera venir, Dios mío, a dañar el internet, a dañar la señal, Dios mío, en el nombre de Jesús, toda enviación, toda oración contraria, todo lo que se levante en contra, Señor, de estos ministerios, Señor, no ministerio, ministerios, porque sabemos de que de aquí, de los ministerios, conforme al corazón de Dios, van a salir apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros que impactarán muchos lugares con el amor de Jesús. Y el Señor me hablaba acerca de tener buenas raíces en Él. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero titular el tema, eh, cómo está tu raíz o cómo están tus raíces en Dios? Gloria al Señor. Si tienes la Biblia a mano, puedes repetir conmigo en esta mañana. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Esta mañana la estudiaremos, la leeremos y la escudriñaremos. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios formará y ministrará mi vida para siempre. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Todo cansancio, todo sueño, toda distracción, hoy venimos reprendiéndolo en el nombre de Jesús y que la palabra pueda dar mucho fruto en tu corazón. Gloria a Dios. Como te venía diciendo, ¿cómo están nuestras raíces en el Señor? Podemos ver que muchas veces nosotros podemos contemplar la naturaleza y podemos ver que hay árboles que nos brindan una buena sombra. Hay árboles que muchas veces los pájaros, las aves buscan cómo anidarse, cómo abrigarse en las ramas de esos árboles. Gloria al Señor. Pero podemos ver que todo árbol frondoso tiene que tener buenas raíces. A veces podemos ver árboles extremadamente saludables, pero cuando pasa una tormenta, cuando pasa un viento, cuando pasa un huracán, los arrancan. ¿Por qué? Porque no tenían buena raíz, porque sus raíces estaban débiles. Y así mismo está pasando hoy dentro del pueblo del Señor. Muchas veces nos vemos por fuera muy bien, pero a veces nosotros tenemos nuestras raíces débiles. Por eso el Señor en esta mañana nos está invitando a que nosotros tengamos raíces fuertes en Cristo Jesús, porque nosotros sabemos de que
La Biblia dice en el Salmo 1 que somos como árboles plantados junto a las corrientes, que nuestra hoja no cae. A su tiempo daremos mucho fruto y todo lo que hacemos prosperará. Gloria al Señor. Seamos esos árboles frondosos que nos alzamos hacia el cielo, hacia las alturas, donde podemos cobijar y dar sombra a muchos. Gloria al Señor. Un ejemplo es el árbol de la semilla de mostaza. Usted se puede dar cuenta, la semilla de mostaza, una pequeña semillita que al reproducirse, que al dar fruto, se vuelven miles de semillas. No solamente es un buen árbol, sino que también tiene buena raíz. Así nosotros, los hijos de Dios, somos los multiplicadores del reino. Por eso en esta mañana yo te digo, necesitamos tener raíces sólidas en el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas tormentas, cuántos vientos han azotado tu vida? Han azotado mi vida, pero sigues de pie por la misericordia del Señor, porque estás enraizado, porque estás fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos, sentimos tambalear y sentimos desistir y sentimos volver atrás y sentimos que nuestras raíces están débiles. Pero hoy el Señor nos está invitando a que nos autoanalicemos cómo están nuestras raíces en Él, qué tanto hemos logrado profundizar en su presencia, en su palabra, qué tanto hemos logrado enraizarnos en la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo están nuestras raíces? A veces la raíz puede ser pequeña o la raíz puede ser extremadamente grande. Yo no sé en el país donde tú te encuentres, pero hay raíces que muchas veces causan daños. Por ejemplo, hay un árbol que aquí en Colombia cuando da el fruto le llaman totumo. En Guatemala nosotros lo conocemos como morro. Son unas como bolas de las que hacen maracas y todo eso, que son duras cuando ya están, esa fruta está madura. La raíz de ese árbol provoca que en el suelo muchas veces se agrieten los pisos. A veces podemos tener raíz, pero la raíz que nosotros tenemos muchas veces lo que está haciendo es que está provocando que nosotros hagamos grietas en otros. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos vientos han soplado? ¿Cuántos vientos han llegado a nuestra vida? Y muchas veces hemos sido vulnerables, hemos estado frágiles y nos herimos con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos raíces profundas en Dios. No tenemos raíces profundas en Dios. Gloria al Señor. Hay todo en el árbol, perdón, en el árbol, todo depende de la profundidad que tiene en su raíz. ¿Qué profundidad tenemos nosotros en Dios? Podemos comprender en el ámbito natural que muchas veces hablamos, esa planta si tiene buena raíz. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando usted viene y siembra cilantro. Usted se ha dado cuenta que el cilantro es una matita que muchas veces usted la puede ver que es de un tamaño regular, pero el cilantro o culantro, como lo conozcan en su país, tiene una raíz muy amplia. Y así necesita el Señor que nosotros tengamos buenas raíces en Él. Gloria al Señor. Ahora te estoy haciendo la introducción. Yo sé que posiblemente querías escuchar otro tema, pero eso es lo que el Señor quiere hablar hoy a su pueblo, que tengamos raíces en el Señor. Ya no podemos estar nosotros siendo impulsados por cualquier cosita que venga a nuestra vida y estemos tambaleando. Es tiempo de tener buenas raíces en Dios. Es tiempo de profundizar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque la vida siempre trae consigo problemas, tensiones y contratiempos. Y muchas veces las raíces no se ven.
pero las raíces son las que sostienen a una planta. Y las raíces que nosotros tenemos en Dios son las que nos sostienen en medio de las turbulencias que se presentan a nuestra vida. El reino de Dios son esas raíces que el mundo muchas veces no puede apreciar, pero que nos dan vida, que nos alimentan, que permanecen ocultas bajo la tierra, que no destacan, pero dan vida. Así es como muchas veces nosotros estamos delante de la presencia del Señor. Posiblemente nadie va a ver esos esfuerzos que tú haces de levantarte a buscar el rostro del Señor, de levantarte a buscar la presencia de Dios. Posiblemente muchas veces enfermo, enferma, te vas y te postras delante de la presencia del amado. ¿Y sabes qué? Es ahí donde tú estás teniendo unas raíces fuertes en el Señor. O si la raíz crece, pero muchas veces no vemos el crecimiento de la raíz. Asimismo, muchas veces nadie va a ver lo que tú estás haciendo en el secreto, en la intimidad con el Padre. Posiblemente crean que no estás destacando. Posiblemente tú estés echando raíz bajo tierra en el anonimato. Pero yo te digo una cosa, llegará el tiempo donde todos tendrán que apreciar esas raíces fuertes, esas raíces sólidas que tú como árbol frondoso que eres en la presencia del Señor exhibirás. Gloria al Señor. Continúo y la palabra del Señor nos compara como ese árbol plantado junto a las corrientes. ¿Por qué? Porque el árbol junto a las corrientes, como dice el Salmo 1, es el árbol que siempre va a estar regado por el agua que lo rodea. Porque a veces podemos tener buena raíz, pero no tenemos agua. No tenemos agua para poder venir y alimentar la raíz. Muchas veces nosotros podemos venir y tener mucho conocimiento de la palabra, debemos tener muchos conocimientos en diferentes áreas, pero a veces la raíz nuestra se está secando, se está muriendo, y el agua que nosotros necesitamos para poder tener vida, para tener nutrientes y minerales, es el agua cristalina del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hay un dicho que dice, nunca hay que coger los frutos de un árbol poniendo el hacha en las raíces. Se lo repito, ese dicho que dice, nunca hay que coger los frutos de un árbol poniendo el hacha en las raíces. Gloria al Señor. ¿A qué me conllevó a sacar este estudio de las raíces? El Señor me dio un sueño y me mostraba algo y me decía, muchas veces necesitamos profundizar en Dios. A veces nos conformamos con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que Dios nos ha impartido y no anhelamos más, no deseamos más de su presencia. A veces queremos ser como fulano, como sutano, como los grandes predicadores que Dios ha levantado y Dios está usando, pero a veces no tenemos la raíz suficiente para poder dar esa talla que Dios está esperando de nuestra vida. A veces no tenemos raíces, ¿sabe por qué? Porque a veces descuidamos nuestra relación con Dios. A veces descuidamos los detalles importantes con el Padre. A veces decimos, no, pero yo sé que Dios me respalda, yo sé que Dios me usa, yo sé que Dios está conmigo, pero a veces las raíces que tenemos son pequeñas. Mientras estudiaba, descubrí algo, que los árboles que tienen mejores raíces y raíces más grandes, que pueden tener hasta 68 metros de profundidad, son los árboles que crecen o que salen en el desierto. Por eso es que Dios nos permite muchas veces ir al desierto. ¿Sabes por qué? Porque dice que las raíces de los mejores árboles se encuentran en el desierto hasta 68 metros de profundidad. Por eso Dios nos permite pasar por desiertos, en esos desiertos donde tú volteas a ver al lado y no hay nadie, está contigo. Pero es Dios preparándote para tener raíces fuertes y raíces sólidas.
Cuando hablamos en lo secular, muchas veces cuando hablamos de raíces, lo primero que la gente nos va a decir al hablar de raíces es de los orígenes, de dónde venimos. Amén. Por eso es de que muchas veces usted se ha dado cuenta que usted dice, usted tiene orígenes de sus antepasados, orígenes, orígenes, gloria al Señor. No habla, yo no sé quién es. Orígenes, hay gente que dice, tú tienes orígenes mexicanos, orígenes guatemaltecos, orígenes de X o Y lugar. ¿Por qué? Porque nosotros en el mundo secular podemos, gloria al Señor, podemos escuchar de que la gente dice, yo tengo raíces, yo tengo mis raíces, mis orígenes. En pocas palabras, las raíces que muchas veces venimos nosotros trayendo de los antepasados pueden ser costumbres, pueden ser tradiciones que nosotros muchas veces seguimos con esa línea, con ese orden, con ese patrón que venimos trayendo desde años atrás. Gloria al Señor. Acompáñeme a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que me acompañe a, gloria a Dios, acompáñeme a San Marcos, acompáñeme a Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros no tenemos raíz en el Señor, cuando nosotros no tenemos una profundidad con el Espíritu Santo de Dios, nos secamos. Nos secamos. Dice que empezó a brotar esa semilla que se había sembrado, pero de repente con el sol se quemó, se secó. ¿Cómo están nuestras raíces con el Señor? ¿Qué tanto hemos profundizado? ¿Qué tanto tiempo pasamos con el Señor? Hoy en día nos estamos distrayendo, nos estamos enfocando en otras cosas y hemos descuidado el profundizar en la presencia de Dios, el profundizar en la palabra del Señor. Muchas veces sabemos más de fútbol, muchas veces sabemos más de cuestiones televisivas que de la palabra del Señor. No hemos profundizado en el Señor. Es triste y lamentable que muchas veces como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tengamos todavía, cuando nos dicen busque tal texto, tengamos que venir y me voy al índice. Voy a ver dónde está. Voy a ver dónde está el libro de los Salmos. Voy a ver dónde se encuentra Apocalipsis. Porque muchas veces no profundizamos, no tenemos raíces sólidas y fuertes en Dios. No nos conformemos con el tipo de raíz que nosotros tenemos simbólicamente hablando en Dios. Ya no es tiempo de tener raíces pequeñas. Es tiempo de dar raíces fuertes y sólidas que se extiendan, que sigan expandiéndose. Pero no solamente se trata de tener buena raíz, se trata de que tenemos que dar frutos, pero frutos buenos. Gloria al Señor. Porque muchas veces en lo superficial podemos estar verdaderamente con una buena presentación. Todos pueden admirar lo superficial que hay en nuestra vida, pero cuando vamos a lo interno, nuestras raíces se están pudriendo, nuestras raíces se están secando. Gloria al Señor. Cuando tú estás con buenas raíces, estás arraigado en el Señor, porque tienes
es una profundidad que te va a mantener fiel a Él. Gloria al Señor. Necesitamos esta mañana hacer un acto de conciencia y ver cómo están nuestras raíces en el Señor. Gloria al Señor. A veces las raíces que nosotros estamos teniendo necesitan fortalecerse. Hay raíces que están muchas veces muy débiles. La raíz que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? Nuestra vida espiritual. Y eso es lo que más descuidamos nosotros muchas veces, nuestra vida espiritual. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios haga, pero ¿cómo están nuestras raíces delante del Señor? ¿Estamos dando fruto? Quiero que volvamos a repetir San Marcos 4. En su verso 6 dice, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea que cuando tú y yo no tenemos un fundamento en Dios y no tenemos raíces que hemos profundizado en una relación con Dios, nos secamos. Por eso es que sientes que muchas veces en tu vida espiritual estás decayendo, sientes un declive, sientes el bajón, porque necesitas que tu raíz pueda sentir esa agua palpable que le va a dar nutrientes y le va a dar vida. Y la palabra de Dios, la presencia de Dios es el agua que tú y yo necesitamos para que al tener contacto con la presencia de Dios volvamos a reverdecer y volvamos a tener una raíz saludable. Porque también hay raíces, a veces podemos tener raíces, pero la raíz que tenemos está enferma. No recuerdo bien, pero hay un hongo que afecta a la raíz de las plantas. No sé si se llama pitoptora o pitoptona, algo así. Pero bien recuerdo que esa palabra viene del griego, que significa destructor de plantas. Esas atacan directamente a la raíz de una planta y no permiten que absorba el agua. Asimismo, como nosotros siendo una planta, un árbol en el Señor, vamos a encontrarnos con el destructor que va a querer secarnos. ¿Y sabes cuál es el destructor? ¿Cuál es el hongo? ¿Cuál es lo que va a querer matarte para que tú no tengas raíces? El pecado. Eso es lo que hoy está haciendo que nosotros no tengamos buenas raíces en el Señor. El pecado. Muchas veces nosotros podemos estar bien por fuera, pero por dentro estamos muriéndonos, por dentro estamos pidiendo ayuda, por dentro estamos mandando una señal de alerta al 911 del cielo, porque nuestras raíces están secas, porque nuestras raíces muchas veces están podridas, porque hay hongos, hablando que la planta a veces absorbe en su raíz. Yo no sé qué es lo que esté afectando hoy tu raíz, que impide un crecimiento sano en la presencia de Dios. Pero te digo, uno de los hongos, uno de los factores que afectan a la planta, a la raíz de la planta, lo traemos al plano espiritual y es el pecado. El pecado está destruyendo a muchas personas. No importa de qué color tú seas, no importa de qué país tú seas, no importa cómo Dios te use. Pero le digo yo en esta mañana, cuando nosotros permitimos que pequeñas cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida nos empiecen a golpear y nosotros decimos no pasa nada, son pequeñas cosas que ya después las arreglo, las soluciono, pero después llegan a la raíz de tu vida y te empiezan a lastimar, te empiezan a herir, te empiezan a incomodar, porque usted ha escuchado, yo también lo he escuchado, de que cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, siempre la gente dice, eso hay que cortarlo de raíz, eso hay que arrancarlo de raíz, porque la raíz muchas veces cuando no está sana, va a tener un crecimiento que va a afectar a los demás. Gloria al Señor.
Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros analicemos si las raíces que estamos dando verdaderamente están siendo fuertes y sólidas y para dar un fruto. Acompáñame a la palabra del Señor. Porque la palabra, cuando leímos el versículo anterior de Marcos 4, leímos en ese versículo que algunas plantas mueren cuando el sol sale porque no tienen raíces. Gloria al Señor. Acompáñame al Salmo 1. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Entre más profunda es tu raíz, más será tu fortaleza en Cristo. Acompáñame a leer otro pasaje de la palabra del Señor. Me recuerdo yo que hace un tiempo iba saliendo a cierto lugar cuando de repente veo un pino que está caído y lo observo detenidamente y me doy cuenta de que sus raíces, aunque el pino se veía frondoso y se veía saludable, las raíces de ese pino eran pequeñas y por esa razón se había caído, porque sus raíces eran cortas. Pero si vemos el Salmo capítulo 1 en su verso 1 al 4, en la nueva traducción viviente, resumido, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados junto a las orillas de un río, que siempre darán fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo seamos árboles frondosos, que demos fruto, que tengamos buenas raíces. Porque cuando tú y yo tenemos buenas raíces y damos fruto, podemos crecer aún más en Dios. Porque muchas veces el exterior refleja una cosa, pero el interior refleja otra. Gloria al Señor. Usted se ha dado cuenta de jóvenes que a veces delante de los padres expresan una cosa, reflejan una cosa, reflejan de que son sanos, de que están viviendo en santidad, y nunca se pierden una reunión. Usted los ve adorando, exaltando al Señor, hablando un lenguaje como cristiano, y a veces hacemos oraciones en público y tratamos de ser espirituales, pero cuando estamos a solas, tenemos un lenguaje vulgar. Miramos cosas que no tenemos que ver, hacemos cosas que no tenemos que hacer. A veces nosotros estamos solamente superficiales. A veces yo le puedo decir al hermano, Dios te bendiga, me alegro que Dios te use, que Dios esté contigo. Pero cuando se da la vuelta, ese hermano me cae mal, esa hermana no me gusta cómo canta, no me gusta cómo exalta al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, al no tener raíces, simplemente vamos a hacer apariencia. Y Dios no quiere que tú y yo seamos apariencia. Dios quiere que tú y yo seamos esencia en Él. Gloria al Señor. Dios quiere que tú tengas buena raíz, para que lo mismo que tú eres en público, lo mismo seas tú también en privado. Que así como tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos de la congregación, así también trates a los que están en tu casa. Cuando tenemos buenas raíces en Dios, ¿sabe de qué vamos a estar llenos? De amor y de gozo. De amor y de gozo. Eso es lo que vamos a tener cuando tenemos buenas raíces en Dios. Vamos a estar llenos de amor, vamos a estar llenos de gozo. Nos vamos a gozar por el triunfo de otro, nos vamos a gozar por el éxito de otro.
Si el hermano está enfermo, si el hermano está pasando un proceso, yo voy a ser empático porque tengo buenas raíces, y como tengo buenas raíces soy un buen árbol y voy a cobijar a mi hermano. Le voy a dar sombra cuando él esté sediento, le voy a dar sombra cuando ese sol de la vida lo quiera quemar, lo quiera secar. Yo le voy a brindar sombra porque yo tengo buena raíz. Usted y yo tenemos buenas raíces en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya no solamente mostrar el exterior, sino también lo que hay en el interior. Las raíces hablan de nuestro interior, de lo que está profundo, de lo que está oculto, de lo que nadie puede ver muchas veces. Gloria al Señor. Nuestras raíces pueden ser fuertes, nuestras raíces pueden ser débiles. Gloria al Señor. Acompáñeme a la palabra del Señor. El Salmo 1 decía que una de las claves para tener buenas raíces y ser árbol que dé fruto era deleitarnos en la palabra, en la ley de Jehová. Esa es una de las claves para tener una raíz y una vida dando fruto, deleitarnos en la palabra del Señor. A veces nosotros desechamos la palabra del Señor y la leemos solamente cuando vemos que tenemos guerras espirituales, luchas espirituales, y viene usted o vengo yo y solo lo que hacemos es colocarla en el Salmo 91, en el Salmo 23, pero de ahí en todo el resto del año yo no me acuerdo en meditar, en escudriñar, en estudiar la palabra del Señor. Y para poder tener raíces fuertes en Dios, tengo que nutrirme, alimentarme con la palabra de mi papá. Si queremos una vida llena de fruto, de testimonio para otros, la clave es poner nuestras raíces en la palabra de Dios. Quiero leerte otro texto, gloria al Señor. Otro texto en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 12, versículo 3. Proverbios capítulo 12, versículo 3 dice la palabra del Señor: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Escuche, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas por la raíz de los justos no será removida. Cuando usted y yo tenemos buena raíz y somos justos delante de la presencia del Señor, no nos va a mover nada, no nos va a tambalear, seremos como la palmera. Usted ha visto las palmeras que de repente pasan esos vientos huracanados golpeando fuerte y se inclinan y se agachan, pero cuando ya pasa todo esa tormenta, esos vientos fuertes, vuelven a estar firmes otra vez en el mismo lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque la palmera tiene buena raíz. Asimismo, Dios también nos compara con la palmera. Es tiempo de tener buenas raíces en el Señor. Jeremías 17:8 dice la palabra del Señor: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dará de dejar fruto. Escuche muy bien lo que dice Jeremías 17:8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando vienen esos momentos que te quieren secar, sabes una cosa: mientras muchos estén secos y estén desmayando, tú vas a reverdecer, tú vas a estar reverdeciendo cada día más en el Señor, porque el río de la presencia de Dios es la que le dan vida a las raíces que tú tienes en tu interior. Y lo que me llama la atención, que dice que ni aún en el tiempo de la sequía dejará de dar fruto.
aún en el peor tiempo que estés atravesando, en el tiempo que sientas que te está secando, no dejarás de dar fruto para el Señor. Gloria al Señor. Lo importante es empezar a hacer crecer nuestras raíces en el Señor. Es decir, a acrecentar nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es una raíz y para qué sirve? La raíz es un órgano subterráneo que ayuda a las plantas a estar fijas en el suelo y al mismo tiempo a absorber el agua y las sales que necesita la planta para vivir. La raíz es la que hace que un árbol se mantenga fuerte, vivo y dé fruto. Gloria al Señor. El árbol que no tiene raíces profundas se cae, se seca, no da fruto, muere y desaparece. Eso es lo que el diablo quiere, que tú y yo no demos fruto, que nos sequemos, que no seamos útiles para la obra del Señor, que no seamos útiles para Dios, para que nosotros muramos y desaparezcamos. Tenemos que echar raíces y fijarnos en Dios y en su palabra, porque la raíz hace que nos mantengamos firmes en el Señor. Hay cuatro raíces que voy a mencionar espiritualmente hablando en este día, que no debemos perder en nuestra vida. Y una de ellas es que una de las raíces que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es la pasión por la presencia de Dios. Se está perdiendo la pasión por la presencia de Dios, y este es tiempo en el que la raíz de nuestra vida tiene que apasionarse por la presencia de Dios. Si tú te apasionas de Dios, si tú te enamoras de Dios, sabes una cosa, Dios se va a enamorar contigo y vendrá el tiempo de amores en el que no vas a querer salir, en el que vas a querer venir, y cuando te sientes solo y cuando te sientes triste y cuando te sientes abandonado, tú corres a la presencia del Señor y dices: papito, me siento débil, me siento triste, pero como tienes buenas raíces, el Espíritu Santo te va a decir: no te preocupes, yo te voy a abrazar, yo te voy a consolar. ¿Sabe qué va a decir el Espíritu Santo cuando tú te apasiones por su presencia? Va a decir: me deleito contigo, me deleito contigo, me deleito contigo, disfruto el tiempo compartiendo contigo. Es lo que el Espíritu Santo te va a decir cuando tú tienes una raíz de apasionarte por la presencia del Señor. El Espíritu Santo te va a decir: yo me deleito contigo, yo disfruto cada momento que tú pasas conmigo. No podemos perder esa raíz de la pasión por la presencia de Dios, porque Él es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir en victoria. De Dios viene nuestra fuerza, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene el rema, de Dios viene el poder, de Dios viene la unción y viene la revelación de todas las cosas. Gloria al Señor. Tenemos que tener muchas veces una raíz de tener una capacidad de asombrarnos por las maravillas del Señor, porque ¿qué significa la palabra asombro? Significa una admiración o sorpresa, y significa viene del latín, que significa salir de la sombra. Esto quiere decir que con la expectativa de aprender algo nuevo en Dios, que nosotros vamos a vivir con esa expectativa de qué me quiere enseñar Dios hoy, qué me quiere decir Dios hoy, qué me quiere mostrar Dios hoy. Gloria al Señor. ¿Sabe otra de las raíces que nosotros tenemos que alimentar en nuestra vida? ¿Sabe cuál es? El tener pasión por las almas. A veces pensamos en nosotros, pero hay miles y millones de almas que diariamente, a cada minuto, hay miles de almas que están yendo para el infierno, pero no tenemos raíces apasionadas para ir por las almas que están perdidas.
Cuando tenemos raíces en Cristo fuertes y sólidas, vamos a pensar en todas las almas que se están muriendo, que se están perdiendo. A veces nos podemos saber la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de pasta a pasta, pero a veces no salimos de estas cuatro paredes donde estamos encerrados. A veces somos buenos para enseñar en la iglesia, pero el que está perdido, el que está en las drogas, el que está en la prostitución, al homosexual, no podemos venir y apasionarnos por las almas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestras raíces son pequeñas, pero cuando tú tienes una raíz grande en Dios, tú vas a decir, no, no solamente yo quiero crecer, sino quiero ir por aquellos que están perdidos para que también den fruto para el Señor. Es tiempo de tener raíces y que nos apasionemos por las almas perdidas que necesitan a Jesús. Gloria al Señor. Tú y yo somos el fruto de la visión de Dios. Tenemos que ir y decirle a alguien, mira, yo vengo a predicarte de un Cristo que sana, que salva, que liberta, que restaura y que quiere darte salvación. Porque tener la visión de Dios es percibir la luz de Dios. Nuestra misión es cumplir el sueño de Dios. Sin visión, el pueblo se desenfrena, hay desorden, el pueblo es vicioso e ingobernable y sin visión nos perdemos. Gloria al Señor. ¿Cuáles son las raíces que debemos tener en nuestra vida? ¿Sabe cuáles son las raíces que debemos tener en nuestra vida? Las debemos atesorar. Tenemos que tener la raíz de un corazón enseñable. La raíz de un corazón enseñable. No podemos pretender saberlo todo. A veces necesitamos que alguien nos enseñe, pero a veces puede más el ego, el orgullo. Hay gente que posiblemente diga, pero yo tengo 50 años y el pastor tiene 30, ¿y qué me va a enseñar él a mí? Si yo soy más vivido, yo soy más viejo, yo soy más experimentado, yo tengo más sabiduría. Siempre necesitamos que alguien nos pueda enseñar, porque siempre aprendemos de los demás, porque siempre aprendemos de otros, pero muchas veces no nos dejamos enseñar. Necesitamos, si tenemos raíces en el Señor, tener un corazón enseñable. Gloria al Señor. Cuando tenemos un corazón enseñable, podemos enseñar a los demás todos los detalles, aún por más pequeños que sean. Nos enseñan siempre algo de parte de Dios. Gloria al Señor. Otra de las raíces que tenemos que tener nosotros es un corazón servicial. Hoy queremos ser protagonistas, pero no queremos servir. Hoy queremos ser reconocidos, pero no queremos servir a los demás. Cuando nosotros tenemos raíces en Dios, tenemos un corazón servicial. Tenemos un corazón apto para servir a los demás, porque vemos primero la necesidad de otros antes que las nuestras. Porque un corazón servicial ama a Dios por encima de todas las cosas. Todo lo que usted y yo hagamos en servicio a Dios o a los demás siempre va con el fin de exaltar al Señor. ¿Por qué necesitamos tener raíces profundas en Dios? ¿Sabe para qué? Para tener un corazón sano. Necesitamos tener un corazón saludable, un corazón sano. Gloria al Señor. Porque muchas veces hay muchas ofensas, hay muchas indirectas. Algunos tienden a sentirse superiores a otros, y un corazón humilde y sano es el que busca a Dios. Porque muchas veces permitimos que hayan raíces, pero raíces de amargura en nuestra vida, que brota en nuestros corazones, porque la amargura trae depresión y muchas veces trae el suicidio, trae la muerte. Un corazón amargado no puede servir a Dios porque daña nuestra relación con Dios y con los demás. Las raíces que no debemos olvidar en nuestra vida. ¿Sabe cuáles son las raíces? ¿Sabe cuáles son las raíces que no debemos olvidar en nuestra vida? Número uno, ¿de dónde nos sacó Dios? Esas son las raíces que no debemos olvidar. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios a mí?
El cristiano que no tiene raíces profundas se cae, se seca, no da fruto, muere y se desaparece. Fue lo que leímos nosotros. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó, de que no siempre fuimos salvos, de que tuvimos que tener un encuentro con el Señor y para sacarnos de lo más vil, de lo más bajo. Gloria al Señor. Otra de las raíces que no debemos olvidar en nuestra vida es quién fue el que nos llamó. Gloria al Señor. No olvidemos que fue Dios quien nos llamó, quien nos hizo ese llamado y no el hombre. Aunque no tengamos el apoyo muchas veces de las personas, Dios hará el milagro, te proveerá, te sustentará, te levantará. Y cuando Dios te da una visión, también te da la provisión. Gloria al Señor. Él te dará los recursos necesarios para que hagas la voluntad de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra de las raíces que nosotros no debemos olvidar en nuestra vida es de siempre vivir en el primer amor con el Señor. De siempre vivir en el primer amor con el Señor. ¿Recuerdas tus primeros pasos cuando recién conocimos al Señor? Y nunca dejemos de sentir ese amor por Cristo, ese amor por el Señor. Porque es importante pasar a tiempo a solas con Dios para que la llama de ese amor se mantenga encendida. A veces nosotros nos dedicamos a orar, a brindar, a orar por otros, pero a veces nos vaciamos, pero a veces olvidamos de volver a llenarnos y volver a ir a la intimidad, a recargarnos, a llenarnos para tener raíces fuertes en Dios. Gloria a Dios. Cuidemos nuestra raíz, gloria al Señor, porque como les dije hace un momento, la raíz es el sostén de toda planta. Por ella se absorben los nutrientes y el agua, gloria al Señor, para su crecimiento. Proverbios 12:12 dice, usted que tiene su Biblia ahí a mano, vamos a leer rapidito Proverbios 12:12. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 12:12. Oiga lo que dice Proverbios 12:12. Codicia el malvado la red de los impíos, pero la raíz de los justos da fruto. Codicia el malvado la red de los impíos, pero la raíz de los justos da fruto. O sea que cuando usted y yo somos justos, damos fruto. Cuando nosotros tenemos raíz en Dios, damos fruto. Gloria al Señor. En nuestra vida, ¿qué es nuestra raíz? Dijimos que la raíz es algo que está oculto, que no se mira, pero se manifiesta visiblemente en nuestro accionar, en nuestra forma de vivir. Es decir, que al hablar de la raíz de nuestra vida, estamos hablando de nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. ¿Sabe cómo muchas veces nosotros podemos dañar la raíz de nuestra vida? Cuando descuidamos nuestra comunión diaria con Dios. Acompáñeme rápidamente al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 24. Libro de Isaías, capítulo 5, verso 24, dice la palabra del Señor lo siguiente. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Se da cuenta? Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando desechamos la palabra del Señor, nuestra raíz se empieza a podrir, nuestra raíz se empieza a dañar, nuestra vida espiritual empieza a decaer, nuestra vida espiritual empieza a estar fracturada. Gloria al Señor. Cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, lo primero que desechamos es su palabra. Es decir, que ya no leemos la Biblia, desechamos la enseñanza de la palabra de Dios y a veces desechamos hasta las predicaciones que nos dan a través de esta plataforma. Desechamos hasta la predicación que nos dan en la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos que comprender que cuando nuestra raíz está secándose por falta del alimento de la palabra de Dios, se nota en nuestro exterior. Porque nos volvemos cristianos. ¿Sabe cómo nos volvemos? Cuando no tenemos buenas raíces y nos estamos secando. Nos volvemos ansiosos, nos preocupamos, nos enojamos, nos amargamos, vivimos con temor. Pero en el nombre de Jesús
si nuestra raíz se está secando y muriendo, solamente necesitamos el agua de vida, que es la palabra de Dios, para darte nuevamente agua fresca a la raíz de tu vida. Quiero que leamos Job capítulo 14, versículo 8 y 9. Vamos a Job, gloria al Señor, porque el tiempo apremia. Creo que tenemos como 8 minutos. Vamos al libro de Job, por favor. Quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 8. Job 14, perdón, verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Job, capítulo 14, verso 8 y 9 dice: aunque en la tierra envejezca tu raíz y muera su tronco en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Escuche muy bien lo que dice Job 14, verso 8 y 9. Aunque en la tierra envejezca su raíz y muera su tronco en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Aunque tus raíces se quieran envejecer, al sentir el agua de la presencia de Dios, tú vas a reverdecer. Otra de las formas en que la raíz de nuestra vida espiritual se puede secar, se puede dañar, se puede podrir, es cuando descuidamos los pequeños detalles que afectan nuestra relación con Dios. Cantares, capítulo 2, verso 15, nos habla acerca de que las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos. Gloria al Señor. En Israel, uno de los mayores problemas para los que cultivaban viñas era de que eran las zorras pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque las zorras pequeñas hacían pequeños agujeros en el suelo y destruían la raíz de una planta de vid. Y ya no. ¿Y por qué las zorras pequeñas eran tan destructivas? Porque eran tan ágiles y tan rápidas que hacían huecos que no tan fácil se podían ver. Pero las pequeñas zorras llegaban a la raíz de la planta para destruirla, para arruinarla, para hacerle daño a la planta. Gloria al Señor. Por eso en Cantares 2:15 nos dice que debemos cazar las zorras pequeñas, porque el viñedo está en su cierne, está en su tiempo en el que va a dar fruto. Es decir, que está floreciendo, que ya está listo para dar ese fruto que necesita dar. Gloria al Señor. El problema es que muchas veces estamos descuidando lo que está dañando nuestra raíz, nuestra vida espiritual. ¿Cuáles pueden ser en nuestra vida? Gloria al Señor. Esas pequeñas zorras, gloria al Señor, que están destruyendo poco a poco nuestra raíz. La falta de perdón, que poco a poco nos lleva a la amargura, también es otro de los factores por los cuales, gloria al Señor, hoy en día nuestra raíz está secando, se está pudriendo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿por qué las zorras viejas no eran un problema para los que cuidaban los viñedos o los que plantaban los viñedos? Porque las zorras viejas eran grandes y eran visibles, y las zorras pequeñas eran tan ágiles que casi no se veían. La falta de perdón nos lleva a la amargura y hace que nuestra raíz se vaya secando. Gloria al Señor. Y otro de los factores que hacen que nuestra raíz se vaya secando, se vaya pudriendo, es la pereza espiritual. Porque acompáñenme rápidamente a Romanos 12:11. Yo sé que quedan como 5 minutos. Acompáñenme por favor a Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu y servir al Señor. La Biblia nos invita a que seamos diligentes, a que no seamos perezosos. Si algo requiere diligencia en nuestra vida, si en algo debemos de darle importancia, es a nuestra comunión diaria con el Señor. Cuando somos perezosos para las cosas del Señor, descuidamos lo principal, descuidamos la oración, descuidamos la lectura bíblica, la asistencia en la iglesia, ya no hacemos nuestro altar familiar. ¿Cómo podemos eliminar esas y otras zorras pequeñas en nuestra vida que están hasta afectando nuestra vida espiritual? La respuesta es no solamente reconocerlo, sino tratar de eliminarlas día con día,
en nuestra vida espiritual. Y por último, con esto voy a concluir. ¿Sabe usted cuáles son esas pequeñas zorras que muchas veces pueden venir y dañar la raíz o nos pueden dañar en nuestra vida espiritual? Las redes sociales. Sí, así como lo oye, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden servirnos para bendición o pueden servirnos para perdición. ¿Cuánta gente hoy en día, hoy la mayoría de cristianos, nos hemos vuelto cristianos virtuales? ¿Por qué? Porque hablamos del Señor, subimos imágenes, subimos tantas cosas que hablan de Dios, lo honramos en el Facebook, pero muchas veces nuestro corazón está lejos del Señor. Muchas veces nosotros no tenemos esa intimidad que pretendemos presentar delante de los demás. Usted en el Facebook tenga cuidado, tiene que tener el discernimiento del Señor. La Biblia dice probar los espíritus. Yo conocí a un varón, sin ofender a la nacionalidad y el país, que es de la República Dominicana, y usted lo veía en TikTok, en las redes sociales, hablando en lenguas, que hablaba con una elocuencia, que usted lo veía y lo veía fluir en las redes sociales. Viene y me contacta y me dice, mire, amado siervo, ¿será que usted me puede contactar a alguien en Costa Rica para poder venir y yo poder predicar? Yo contacté a una sierva, una profeta del Señor en Costa Rica, y le digo, mire, sierva, esto y esto está pasando. Hay un siervo de tal país que necesita, a ver si usted le puede dar la oportunidad de predicar. Preséntole en oración al Señor, y si el Señor le da una respuesta, pues ya usted se contacta con él. La sierva me dijo, bueno, está bien, yo voy a orar. La sierva vino, no oró, y le dijo, véngase, lo recibió, él muy contento, se presentó. Le dijeron, hoy en la noche va usted a predicar en el servicio. Llegó él y le acomodaron un apartamento, le consiguieron, le adornaron todo el lugar donde él iba a estar hospedado. Resulta que él viene y dice, voy a salir un momento, compra un mercado, va a comprar un mercado. Llega con las bolsas del mercado a la casa de la sierva, y cuando llega con las bolsas le dice, sierva, esto es para usted, es una bendición de parte del Señor. ¿Sabe qué pasó? Ese día, cuando ese varón llegó a ministrar a la iglesia, dice que la atmósfera se puso pesada. A la gente le empezó a dar sueño, y decía a la gente, yo no siento la presencia de Dios, yo no siento nada cuando ese varón habla, yo no siento nada cuando ese varón ministra. ¿Sabe por qué? Porque estaba seco, porque sus raíces no eran profundas, porque en las redes sociales hacía creer que tenía una buena raíz, una buena relación, una buena comunión con el Espíritu Santo, pero solamente era apariencia para aprovecharse de la oportunidad. ¿Sabe qué pasó? Que al otro día en la madrugada se fue, le dejó la llave a la sierva ahí botada en el apartamento, y agarra el mercado que le había llevado, todo lo que supuestamente le había entregado, y se lo quitó todo, se lo llevó nuevamente y no le dejó nada, ni siquiera le dio las gracias a la sierva, y dejó todo tirado. A los días lo vi nuevamente predicando en TikTok, le escribí, le dije, tú no tienes vergüenza, tú dejaste tiradas las cosas del Señor, como tú pretendes venir ahora a predicar como si nada pasara. Y me dice, perdóname, discúlpame, es que un día lo comprenderás. No, los que tenemos raíces en Dios no jugamos con fuego, no jugamos con el evangelio, no jugamos con las personas, no jugamos con los sentimientos, con las emociones, con la voluntad de las personas. Los que tenemos raíces sólidas en Dios estamos para protegernos unos a otros, para amarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Y te digo, en el nombre de Jesús, que muchas veces se secan nuestras raíces porque pasamos más tiempo en el Facebook viendo videos, viendo memes, viendo X o Y cosa. Y cuando tú quieres venir a orar, ya estás cansado, ya tienes sueño, ya te estás doblegando en la cama. Ya, Señor, gracias, tú sabes, Señor, lo que necesito, amén. Y te quedas dormido y no estás echando raíz. Nuestras raíces están cortas, y con esto termino. Te digo, en el nombre de Jesús, Mateo 15:8 dice, Mateo 15:8. Con esto vamos a terminar. Mateo 15:8.
Acompáñame a San Mateo 15:8. Dice la palabra del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando tú y yo tenemos unas raíces profundas en Dios y tenemos una vida espiritual saludable con Dios, te digo, no vamos a honrar de labios al Señor, lo vamos a honrar con el corazón. Que cada una de las acciones que yo haga, que cada cosa que yo haga, sea para honrar y glorificar el nombre del Señor. Cuando tú puedes tener buenas raíces, pero a veces no tienes fruto, porque cuando el Señor Jesucristo metió la mano sobre la higuera, no encontró fruto. Entonces la maldijo y se secó. Entonces todo árbol que no tiene buena raíz, que no da fruto, será talado, cortado y echado al fuego. Qué triste y lamentable sería que conociendo a Dios, sirviendo a Dios, no tengamos un crecimiento y sigamos siempre enanos espirituales porque no tenemos ni raíz ni estamos dando fruto. Así que dejo eso como una reflexión para tu vida, para mi vida, porque el primero que le habla la palabra es el que la expone y es un momento para reflexionar, es un momento para meditar y en el nombre de Jesús, creo que hasta aquí me permitió el Señor compartir esta palabra contigo. Posiblemente, como me ha pasado en otras plataformas, la gente quiere que se les profetice, que se les diga el Señor te dice, el Señor te va a dar, el Señor va a hacer, pero cuando la palabra nos confronta, muchas veces hay gente que dice, no, eso no es de Dios. A mí no me gustó la palabra. Hoy sí no estuvo bueno el servicio que se transmitió a través de Conforme al Corazón de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos buenas raíces porque Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Que el Señor nos sorprenda haciendo el bien para que un día estemos cara a cara frente a Él y que le digamos, Señor, valió la pena cada sufrimiento, cada lágrima, cada persecución. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo tengamos buenas raíces, buen fruto, para que cuando tú tengas buen fruto, yo tenga buen fruto, podamos alimentar a los que están hambrientos y sedientos de la palabra y de la presencia de Dios allá afuera en el mundo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere. Cristo te ama y lo que hoy te falta, el Señor te lo va a suplir porque tú eres bendecido para bendecir. Y ya, como dice la Biblia, ya no pedirás prestado, ya no pedirás fiado, porque tendrás para dar y aún para bendecir a muchos en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga, te guarde, te prospere y que la paz de Cristo, que el bálsamo, el refrigerio y el amor de Dios te cobijen de una manera especial. El Señor les bendiga. Creo que hasta aquí el Señor me permitió, porque ya creo que viene otro programa donde van a hablar acerca de finanzas, pero en el nombre de Jesús, de todo corazón, les compartí esta humilde palabra. Gloria al Señor.